Carretas, espadas, yelmos, princesas, castillos de altas torres, fosos y justas. Eso es lo que esperan muchos de un juego de rol. Todos lo hemos leído, escuchado o así nos lo han explicado. D&D y Pathfinder son juegos de fantasía épica medieval, o más bien medievalosa. Pero esa idea de la Edad Media, al menos en términos de estilo, dista mucho de lo que fue realmente y dista mucho de la fantasía moderna. Pero también un poco no, considerando que la Edad Media, como la pensamos ahora, es una forma sobresimplificada de llamar a un periodo histórico de más de 1000 años, en una zona pues, más grande que un continente. Y que lo que pensamos ahora como medieval en ese 2026 es muy diferente a lo que pensábamos en los 90s, en los 80s, en los 70s cuando se inventó el juego de rol, o en los 30s y antes, en que comenzó a florecer el concepto de literatura fantástica moderna. En este video vamos a explorar brevemente lo diferente que es Dungeons & Dragons y el periodo medieval, y cómo ese estilo ha cambiado con los años. Y después vamos a plantearte 10 estilos distintos para tu campaña en términos de estilo, de ropa, de armas y las costumbres y estructuras sociales de esa época y sobre todo del tono. Y para ello vamos a recomendarte algunas películas que te pueden inspirar. Primero vamos a hablarte del estilo más primitivo, de la era de bronce o inicios de la era de hierro, que es el límite de la historia. Hablaremos de estilos clásicos grecorromanos, mesoamericanos, de la Revolución Francesa o napoleónicos, del estilo victoriano, uno cercano pero diferente que ese de los piratas, el del viejo oeste o la frontera y el estilo Noir. Pero antes, tu grupo merece un saludo especial. Mándanos un correo a w20dm@gmail.com con 3 cosas: el nombre de tu grupo, a quiénes va dirigido el saludo y qué te gustaría que yo les dijese. Yo grabaré un video personalizado para tu mesa, a lo mejor no de inmediato, pero de que llega, llega. Y cuando llegue es tuyo para compartirlo como tú quieras. Porque lo mejor de este juego no está en los libros, sino en las personas que se sientan a jugar contigo. Ok, a lo que dijimos, pero antes te quiero advertir como siempre que yo no soy historiador, no soy un experto en cuanto a estilos y no soy un experto tampoco en juegos de rol. Sin embargo, esto está solamente para inspirarte y a lo mejor aprendemos algo en el camino. La Edad Media es ese periodo histórico de la civilización occidental comprendido entre los siglos V y XV. Y occidental me refiero que es de Constantinopla a la península ibérica y de Alejandría en Egipto hasta Noruega. O sea, esta idea de Edad Media solo se aplica a esta zona del mundo en esta temporada, en estos años. En Asia, África y América pasaban 1000 cosas distintas que no pueden ser entendidas bajo esta óptica. Convencionalmente, el inicio de la Edad Media se sitúa en el año 476 con la caída del Imperio Romano de Occidente y su fin en 1492 con el descubrimiento de América, o en 1453 con la caída de Constantinopla, la invención de la imprenta y el fin de la Guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra, que increíblemente ocurrió todo en el mismo año. O sea, es un periodo de más o menos 1000 años. La Edad Media suele dividirse en 2 grandes periodos: la temprana o alta Edad Media, que es del siglo V al X, y la baja Edad Media, que es del siglo XI al XV. En este larguísimo periodo hubo todo tipo de hechos y procesos muy diferentes entre sí, influencias mutuas entre civilizaciones, cambios de estilo, sociales y económicos, migraciones de pueblos enteros, grandes procesos repobladores, nuevas formas políticas, desde el califato islámico a los poderes universales de la cristiandad latina, y también el imperio bizantino y los reinos eslavos, y todo tipo de ciudades-estado, desde pequeñas ciudades episcopales alemanas hasta repúblicas que tuvieron imperios marítimos enormes como Venecia por cientos de años. Existió el choque de civilizaciones entre el cristianismo y el islamismo, la reconquista española, las cruzadas. Es imposible resumir este periodo en una cosa tan simple como un solo estilo, porque hubo todos los estilos. La idea medieval que tenemos generalmente corresponde a una reinvención que ocurrió en el siglo XIX, específicamente en la era victoriana, o sea, muy cerca de nosotros. Los victorianos, que estaban atrapados en ciudades industriales llenas de humo, fábricas y miseria obrera, veían la Edad Media como algo que en realidad nunca existió, como un tiempo de orden, nobleza, caballeros honorables, damas virtuosas y un código moral claro, cosa que no pasó. La figura central de este movimiento fue Walter Scott, el autor de Ivanhoe, publicado en 1820. Scott inventó una Edad Media de torneos, castillos glamorosos, amor cortés y conflictos entre la nobleza. Todo esto filtrado por una sensibilidad romántica que pasaba en ese momento. Pero eso solamente fue el inicio. Alfred Tennyson reescribió toda la leyenda artúrica e hizo de Arturo y sus caballeros
como modelos de la virtud victoriana, leales, castos, dedicados al deber y al honor. El rey Arturo que conocemos hoy y su mesa redonda, su código de caballería y Camelot idealizado, es una invención victoriana del siglo XIX, no una idea medieval. Y las cosas se ponen incluso menos históricas con los prerrafaelitas, que era un movimiento de pintores y poetas ingleses de Londres de 1848, que añadieron una capa visual, los colores intensos, damas de cabello largo con vestidos de terciopelo, caballeros con armaduras relucientes y paisajes exuberantes. O sea, la paleta visual que terminó definiendo lo medieval en el imaginario popular. Algunos ejemplos cinematográficos de esta visión de la Edad Media, risibles por lo ridículo, son Ivanhoe, de 1952, Knights of the Round Table, de 1953, con Arturo, Lancelot y Ginebra en Technicolor brillante. Los caballeros parecen actores de Hollywood disfrazados porque es exactamente lo que son. El Cid, de 1961, con Charlton Heston como héroe medieval de España. Visualmente es espectacular, pero el Cid histórico era un mercenario que peleó tanto para moros como para cristianos según quien le pagara mejor, no el campeón de la fe que muestra la película. Becket, de 1964, con Richard Burton y Peter O'Toole actuando magníficamente en una Inglaterra medieval más bien teatral. Y claro, Camelot, de 1967, que es un musical con ambientes prístinos. No digo que la Edad Media fuera un muladar, para nada, pero su variedad es gigantesca con respecto a esta paleta única. Ahora, quiero mencionar que la estética en Tolkien no es prerrafaelita, aunque algunos detalles de las películas de Peter Jackson sí lo son definitivamente. Y ya hablando de D&D, Greyhawk, el primer setting de D&D y al menos los primeros años de Forgotten Realms, tienen una fuerte influencia de ese estilo, digamos, muy teatral, muy cinematográfico. Es más, la más reciente caja de inicio de los héroes de las tierras fronterizas tiene una influencia prerrafaelita muy fuerte. Basta con ver estas representaciones de la vida en el Keep, que no son muy inspiradas en la historia, sino en una representación de la historia. O sea, está muy bien, te juro que me encanta, no estoy haciendo de esto menos. Estas representaciones son en muchos casos mejores que la realidad, pero si queremos un estilo más auténtico de, por ejemplo, la Baja Edad Media, podemos observar con detenimiento y estudiar obras de arte como, por ejemplo, Las muy ricas horas del Duque de Berry, que es el documento visual más completo de la Baja Edad Media. Cada mes del año muestra campesinos trabajando, nobles de sus castillos, ropa de diferentes clases sociales. O Los efectos del buen gobierno en la ciudad, que es un fresco enorme que está en el Palazzo Público en Siena, que muestra una ciudad medieval funcionando. Calles, comercios, construcción y gente bailando. Quizás dos películas modernas que retratan bastante bien el periodo son The Last Duel, de Ridley Scott, del año 2021, que se sitúa en Francia del siglo XIV. Pienso que la producción y el vestuario son extraordinarias y muestra la brutalidad de la justicia medieval y también pues costumbres de esas épocas. Y también para mi beneplácito sin límites, un buen ejemplo es El nombre de la rosa de Jean-Jacques Annaud, de 1986, que está ambientada en un monasterio italiano del siglo XIV y captura cómo era el interior de los edificios, la ropa de los monjes y los campesinos, la suciedad, la jerarquía social, el miedo religioso y la luz de las velas. Y que también está basada en la obra de mi medievalista favorito, Umberto Eco. 10 de 10, la amo, la amo, la amo. También, en cierto sentido, la Edad Media sí fue un poco prerrafaelita, pero también un poco Game of Thrones, con sangre, barro, batallas horribles, pero también otras cosas en medio, unas cosas que son muy teatrales, que son muy llenas de colores, que si observamos y pensamos un poco, pueden ser una sorpresa, un cambio de tono muy agradable para nuestros jugadores, una fuente de inspiración constante para los Dungeon Masters. Bueno, ahora sí vamos con los estilos que se me ocurren, que en algunos casos ya han sido explorados por el material oficial de D&D. Un estilo alternativo para campañas de juegos de rol que me fascina, más en temporadas recientes, es el Primigenio. Son estos pueblos que se ubicaban a lo largo del valle del río Indo, en una área que va desde el noreste de Afganistán y gran parte de Pakistán hasta el oeste y noroeste de la India. Esta es la civilización del Valle del Indo, que se desarrolló entre el año 2600 y 1900 a.C. Este pueblo no tenían pirámides, no tenían palacios monumentales, no tenían estatuas de dioses colosales, no tenían ejércitos representados en las paredes. Es una arquitectura sobria, funcional, calles en cuadrícula perfecta. El arte es sumamente sencillo y práctico. Quizás muestra una vida
también sobria y práctica, escandalosamente distinta a la modernidad. Mira, no es así, o no se sabe si fue así, pero a mí me inspira para un mundo nuevo, en que la estética intrincada, el arte complejo, las estructuras más complicadas aún no existen o ya dejaron de existir y se olvidaron. Me imagino armas de bronce, lo que requiere una adaptación mecánica al juego para que se desgasten muy rápido, para que se rompan y se doblen, y que no hay armaduras pesadas, no hay cosas complicadas como ballestas, e incluso muchos conjuros pues todavía no existen porque el mundo está despertando. La ropa podrían ser túnicas y vestidos sencillos de lino o de lana y también sandalias, todo con colores como de la tierra, colores ocre. A lo mejor podría ser un poco como se representa a los pastores bíblicos o griegos muy sencillos en la actualidad. Esto sirve para una campaña o para el inicio de una historia. O sea, en nivel 1, todos somos campesinos rupestres con túnicas de color café, con un escudo de madera sencillo y una espada muy frágil y también medio torcida. Y llegamos al pináculo del estilo medieval para nivel 10, que ya conocemos el mundo, que ya fueron a otro continente, que ya fueron a otro plano y ya se contaminaron de lo que está pasando en Eberron. Algo así me encantaría. Un estilo alternativo al medieval que puedes tener en tu juego de rol es el clásico, o sea, griego y romano. Hablo de edificios de mármol, togas, cascos corintios, sandalias, armaduras pesadas solo de la parte de arriba, petos decorados, coronas de laurel, por ejemplo. Como en el caso de la iconografía medieval, el periodo clásico abarca cientos de años y es muy distinto un escenario espartano de 400 a.C. a un drama en las Galias que ocurre en el año 50 a.C. También tenemos que considerar que mucho de lo que pensamos en nuestras mentes de la elegancia de las estatuas de esa época es porque están despintadas y no tan coloridas como eran en su momento. O sea, el periodo clásico también se ha reinventado bastante del Renacimiento para acá, pero entendemos que ese estilo puede tener gladiadores, competencias de carros, batallas navales con fuego griego, puentes entre embarcaciones, soldados haciendo la tortuga romana, por ejemplo. Existe un setting de campaña en D&D oficial que se llama Theros, que retrata muy bien esta estética, que si te gusta es una cosa imperdible, pero además puedes robarte cosas, quiero decir, adaptar características estéticas y dramáticas de películas como Gladiador del año 2000, que es obvia y muy útil para D&D, porque precisamente no es un documental. Es Roma como debería sentirse en el juego, espectacular, violenta, política, con arenas, intrigas de palacio y un protagonista que cae y luego se tiene que recuperar, lo cual me encanta. 300 de 2007, que podemos decir que es históricamente absurda, pero visualmente es un manual de estilo para una campaña. Los espartanos, la batalla de Termópilas, el tono que es una épica brutal. Troya del año 2000, que es la Ilíada pero sin dioses. Útil para mostrar el mundo desde lo humano, con armaduras de bronce, ciudades amuralladas, honor y muchos guerreros. Y claro, Alexander del 2004, que es larga y complicada, pero visualmente extraordinaria para mostrarte la mezcla de culturas que produjo el mundo helenístico. Grecia, Persia, Egipto, India, todo junto en una sola película que a mí además me gusta mucho. Un estilo muy interesante que le puedes dar a una campaña de juego de rol es el mesoamericano. Esto es basado en el área cultural del continente americano que comprende la mitad meridional de México, todo el territorio de Guatemala, El Salvador y Belice, el occidente de Honduras y Nicaragua y la península de Nicoya en el noroccidente de Costa Rica en el periodo precolombino, en que hubo grandes civilizaciones como la mexica, la maya, la teotihuacana, la tolteca, la zapoteca, la mixteca, la olmeca y la purépecha, entre muchísimas otras. Esto podríamos incluso extenderlo a civilizaciones precolombinas sudamericanas, como el gran imperio inca. Como en el caso de la Edad Media, esto es un periodo gigantesco en una región enorme, con muchas diferencias entre distintos pueblos, pero prevalece una estética que ahora, en el siglo XXI, se ha simplificado. No tiene que ser así. Si buscar un estilo de tu campaña de D&D te lleva a entender lo que hace distintas las armas mayas de las incas en diferentes periodos históricos, creo que todos ganamos. Además, pienso que es un poco recuperar una parte de nuestras culturas aquí en América. Desde inicios de los 90 se integró un escenario de campaña a Forgotten Realms llamado Mástica. Mástica es el setting mesoamericano de los Reinos Olvidados, publicado por TCR en 1991. En papel, es un continente al oeste de Faerun inspirado claramente en las civilizaciones azteca y maya. Ciudades-estado, sacrificios, pirámides, un panteón con nombres que suenan como a náhuatl, y también exportaciones que incluyen tortillas, maíz, chiles y vainilla. El problema fundamental es el contexto en que aparece.
Mástica se descubre cuando exploradores de Amn llegan al continente y lo conquistan. La iglesia de Helm participa activamente en esta colonización y el texto reconoce que esto manchó su reputación. Es decir, el juego recrea la conquista de América con conquistadores europeos y pueblos indígenas dentro del marco de fantasía donde básicamente todo termina igual que la historia real. Esto obviamente ha hecho que Mástica envejezca muy mal y que las culturas mesoamericanas están tratadas como decorado exótico más que como civilizaciones con una profundidad real. Los nombres son pastiche. La religión se reduce a sacrificios humanos como rasgo definitivo y la narrativa central sigue siendo la del europeo que llega, conquista y transforma. Hay mucho que discutir acerca de esto y habrá gente que le guste mucho. A mí no. Me parece que como inspiración en las historias mesoamericanas previas a la conquista se puede encontrar mucho más que eso, que reducirlo solamente a un escenario en que llegan europeos a conquistar y que siempre es el mismo problema. Creo que hay cosas más ricas que explorar en un mundo más complejo que solamente esa pequeña parte de la historia. Ahora, un ejemplo de esta estética que podemos ver en el cine, que ya viste que es una gran inspiración para mí, es muy limitado y muy inexacto. Y se trata de Apocalipto de 2006, que es una referencia muy obvia y también muy problemática al mismo tiempo. Visualmente, Apocalipto es extraordinaria. La selva, las ciudades mayas, la arquitectura, los rituales, la ropa, los tatuajes. Para inspiración visual de una campaña me parece imbatible y es una película emocionante, no es mala. El problema es que Gibson medio la usa para justificar la conquista española, o al menos es el fin general de la historia. Como Mástica, propongo que la usemos como referencia visual y dramática, no como una guía cultural. Muy a favor es que todo lo que se dice en esta película es en maya y los actores son de ese origen, lo cual es mucho más de lo que se puede decir de otras historias y a mí me gusta. Otra película que me gustó mucho fue Batman Azteca, Choque de Imperios de 2025, que es una producción que además es mexicana, con consultores especializados en estudios mesoamericanos, lo que se nota y mucho. Para inspiración de una campaña con estilo mesoamericano, me parece que es exactamente el tipo de material que vas a requerir, hecha desde adentro con investigaciones reales y con el tono de aventura que me parece genial. Nuevamente, no me gusta que sea en la conquista, pero nada es perfecto. Pienso que hay más inspiración, más reverencia, más ideas en Teotihuacán, Chichén Itzá, en los Atlantes de Tula o en el miedo, el escalofrío que me da a mí al ver el Templo Mayor o ver la Piedra del Sol, que es solamente lo que pasó en la conquista. Esto me inspira para un mundo distinto, hermoso, complejo y también del que mi propia sangre forma parte. Mira, ir al Museo de Antropología e Historia en la Ciudad de México y no salir inspirado para hacer la mejor campaña del mundo es sumamente difícil. Hablemos del estilo de la Revolución Francesa o napoleónico para una campaña de D&D. Esta me encanta muchísimo. Las pelucas, el estilo de ropa de los sans-culottes, los bicornios y los geniales tricornios, los sables de batalla, los mosquetes y las pistolas, pero también hay ballestas, cañones, muchos cañones, barcos de vela geniales, pero también es un periodo muy romántico, con canciones, ejércitos con tambores, levantamientos sociales y la búsqueda de la libertad. Y las pelucas, obviamente. Ya dije pelucas, me encantan las pelucas. Este estilo revolucionario francés me parece muy dramático, me llama a los discursos, a los chistes intelectuales, a las cartas entre personas importantes que tienen que llegar a un sitio, no importa el costo. Hay muchísimas recomendaciones cinematográficas para este estilo. Una es Barry Lyndon de 1975, que técnicamente ocurre en el siglo XVIII, pero que es una referencia visual perfecta para la Europa aristocrática que la revolución destruyó. Kubrick filmó con luz de velas reales, que es como ver pinturas de la época en movimiento. Napoleón de 2023, que es muy polémica entre historiadores, pero que visualmente es impresionante. Las batallas son imponentes y el retrato de la relación de Josephine con Napoleón es sumamente dramático. Para mí es un 9 de 10. Los Miserables en cualquiera de sus versiones. Víctor Hugo sitúa esa historia en una Francia post-napoleónica y es el retrato más poderoso de las consecuencias sociales de ese periodo. La miseria, la injusticia del sistema legal, la energía revolucionaria. Y la música me gusta muchísimo. ¿Te imaginas una escena con escuchas a la gente cantar? ¡Uf! Y también tengo que mencionar mi película favorita, Master and Commander: The Far Side of the World, de 2003. Un capitán de la Marina Británica que persigue a una fragata francesa por el Atlántico Sur durante las guerras napoleónicas. Es probablemente la representación más fiel y detallada de la vida naval de la época. La jerarquía a bordo, la medicina, la disciplina y los sonidos del combate.
Y también tengo que mencionar a uno de mis nuevos favoritos, La Revolución Francesa de 1989, una producción francesa en dos partes, que es la versión más completa y políticamente equilibrada de esta revolución en el cine, con Robespierre, Danton, Luis XVI, María Antonieta como personajes centrales. Esta ya está completa en YouTube y te dejo la liga en la descripción. En términos de D&D, hay cosas en Eberron que nos recuerdan mucho a ese periodo. Ya sé que Eberron es Magipunk o Dungeon Punk o Mana Punk, pero que sea tras una guerra nos recuerda al periodo después de la Revolución y obviamente tiene algo similar al estilo napoleónico. Un estilo que puede tener tu campaña de juego de rol muy distinto al medieval es el victoriano. La época victoriana corresponde al reinado de la reina Victoria de Inglaterra de 1837 hasta 1901. Fue una época de reformas políticas a nivel mundial, de cambios y del triunfo de la ciencia ante muchos problemas que parecían eternos. Fue el gran boom de la industria y de la ingeniería que nos acostumbró a pensar en términos de innovación constante y de un futuro tecnológico. Pero en muchos aspectos es un periodo cultural muy conservador. Es como enfrentar la técnica y la ciencia con el romanticismo que venía del siglo anterior. Una parte importante de la literatura victoriana es muy realista, es una crítica feroz a las instituciones, pero también en la época se popularizó a gran escala la literatura gótica y también la literatura de horror, con Drácula, con el extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, con el retrato de Dorian Gray y las historias de Sherlock Holmes. Toda esta literatura habla en cierta forma de lo que la sociedad victoriana reprimía: la sexualidad, la violencia, la clase, el colonialismo y la locura. Lo que no podía decirse directamente se decía a través de un monstruo. Una cosa que yo encuentro muy interesante de este periodo victoriano es que también de ese momento viene este medievalismo idealizado del que hablamos antes. Y también existen los juegos de guerra que indirectamente iban a terminar evolucionando a D&D como Kriegspiel. O sea, para finales del siglo XIX existía este medievalismo idealizado, existía una literatura de monstruos y también había juegos de guerra estratégicos. No me explico cómo D&D llegó hasta los 70s. A la gente victoriana les hubiera encantado este juego. Es una lástima que tardara pues al menos otros 100 años en encontrarse, en descubrirse, más bien en inventarse, pero caray, pienso que a Arthur Conan Doyle le hubiera encantado jugar D&D. Dungeons & Dragons es un territorio fértil para ideas de dramas victorianos. Una ciudad que parece próspera y ordenada, pero que tiene cloacas llenas de secretos. Aristócratas con fachadas impolutas y vidas dobles. Ciencia y magia. Colonialismo disfrazado de misión civilizadora. Hay, por supuesto, un gran ejemplo del estilo victoriano en D&D, y es Ravenloft. Todo lo que ocurre en Barovia es victoriano, pero también hay detalles en Eberron y hasta en Forgotten Realms que nos recuerdan en gran parte a este estilo. Las películas que te recomiendo para encontrar inspiración victoriana son Drácula de Bram Stoker de 1992, que es visualmente un festín victoriano. Londres de 1897 con ropa de época perfecta y el contraste entre la modernidad del fonógrafo y el telégrafo con un horror antiguo que viene de Transilvania. Gangs of New York o Pandillas de Nueva York de 2002, que ya sé que no es Londres, pero captura mejor que casi cualquier otra película la brutalidad y la energía de ese periodo, la miseria entre los inmigrantes, la violencia de las clases bajas, la corrupción institucional y la hipocresía de los que tienen el poder. Y también Sherlock Holmes de Guy Ritchie de 2009, que es la más accesible y directamente más útil como inspiración para una campaña. La tecnología emergente conviviendo con la superstición y el ocultismo, los bajos fondos, la intriga política. Y también tiene un tono de aventura urbana que es muy compatible con algunos sitios de D&D o algunas famosas ciudades de la Costa de la Espada. Una estética o estilo de aventura que puedes utilizar en tus campañas y en juegos de rol es la de los piratas. Ahora, la época dorada de la piratería abarca aproximadamente de 1650 a 1730, en particular 8 años críticos, de 1714 a 1722. Ese periodo definió la imagen del pirata que tenemos en la cultura popular. La primera fase, de 1650 a 1680, es la de los bucaneros, que originalmente eran cazadores franceses e ingleses en la isla de Hispaniola, lo que ahora es República Dominicana y Haití, que vivían de cazar ganado salvaje. Los españoles los persiguieron y destruyeron sus medios de vida, empujándolos a convertirse en piratas. Ellos se instalaron en la famosa isla de Tortuga, que está situada en la costa noroeste de Haití y también en Jamaica, y atacaron sistemáticamente a barcos y colonias españolas. El punto culminante fue la expedición de Henry Morgan a Panamá en 1670, en que saqueó y quemó la ciudad. Morgan era técnicamente un corsario que tenía una carta de corso británica, o sea, permiso para robar,
no un pirata puro, lo cual ilustra perfectamente la ambigüedad moral y legal de la época. La segunda fase es la década de 1690, es la llamada Pirate Round, en que los piratas descubrieron que el Océano Índico era mucho más lucrativo que el Caribe, así que viajaron del Caribe o Norteamérica hasta Madagascar, que se convirtió en su base de operaciones, y desde ahí atacaban a los barcos de la Compañía de Indias y los barcos musulmanes cargados de tesoros. La tercera fase, de 1715 a 1730, fue la más famosa y la que generó todos los nombres que conocemos: Barba Negra, Calico Jack, Mary Read y Anne Bonny, entre muchos otros piratas famosos. Esto surgió directamente del fin de la Guerra de Sucesión Española en 1713, que dejó a miles de marineros y corsarios sin empleo en un momento, justo cuando el comercio transatlántico estaba en su auge. Nassau, en las Bahamas, se convirtió en la República de los Piratas, un estado informal sin gobierno real. La fiesta se les acabó a los piratas cuando llegó el gobernador Woodes Rogers en 1718, con una oferta de perdón real o a la amenaza de la horca para quienes no quisieran un perdón. Lo cual siempre es mejor que te perdonen a que te ahorquen, ¿no? La imagen del pirata que tenemos, que tiene pata de palo, parche en el ojo y cara de malo, o sea, es el viejo truán capitán de un barco que tuviera por bandera un par de tibias y una calavera, viene en su totalidad de un solo libro: La Isla del Tesoro, de Robert Louis Stevenson, publicada en 1883. Stevenson no intentó ser fiel a la historia, y eso fue lo mejor, porque no condiciona la acción a la precisión. Lo que buscamos es un libro de aventuras, no un documental. 14 años más tarde, Arthur Conan Doyle publicó sus 4 cuentos del capitán John Sharkey, tomando conscientemente el camino contrario. Un pirata sin romanticismo, brutal, despiadado e históricamente documentado en su crueldad, cuya carrera dura apenas unos años antes de un final violento, exactamente lo que le ocurrió a los piratas reales. Varios elementos de ese periodo son muy útiles para una campaña de rol. La ambigüedad moral es obvia, porque la diferencia entre un pirata y un corsario es básicamente un papel firmado por el rey. Las mismas personas podrían ser héroes y criminales dependiendo con quién estuvieran en guerra esa semana. Quiero decirte que la estructura social dentro de los barcos piratas era sorprendentemente democrática para esa época. Los capitanes eran elegidos y podían ser destituidos por el voto de la tripulación. Los botines se repartían según reglas acordadas. También quiero decirte que también había bastante diversidad, porque las tripulaciones incluían ingleses, franceses, holandeses, personas de ascendencia africana liberados o escapados, nativos americanos y también marineros de docenas de orígenes. Incluso hay varios ejemplos documentados de capitanas de barcos piratas en un momento en que las mujeres no podían, digamos que, formar parte de tripulaciones de cualquier otro tipo. A mí las campañas de piratas me gustan muchísimo, porque además permiten batallas navales, que, hay que decirlo, es uno de los puntos más débiles del sistema de la quinta edición. Aunque en el libro Ghost of Saltmarsh hay reglas serias para combate naval. Esto incluye stat blocks para barcos, roles de la tripulación, daño por componentes como velas, timón y casco, y mecánicas básicas de batallas de un barco contra otro. Limitron's Guide to Naval Combat es probablemente el mejor suplemento para poder jugar con barcos, y además es compatible con la quinta edición. Está muy bien diseñado, tiene tarjetas de stat blocks para diferentes tipos de barcos y también tiene algunas cosas descargables gratis en internet. Te dejo la liga en la descripción. Las recomendaciones cinematográficas para inspirarnos a jugar con piratas son Piratas del Caribe, La Maldición de la Perla Negra, de 2003, no por su fidelidad histórica, que no es ninguna, sino por su tono, porque captura perfectamente la energía de una campaña de piratas. Personajes carismáticos con motivaciones propias, moral ambigua, humor y peligro mezclados de manera genial. Cutthroat Island, de 1995, que fue un fracaso en taquilla, pero que es visualmente muy interesante, con barcos, puertos caribeños y los combates navales, pues con eso, con piratas. Black Sails, una serie de 2014 a 2017 que es imprescindible para los amantes de este género. Tiene personajes históricos y es una versión adulta del mundo pirata, exactamente en el territorio de Arthur Conan Doyle que mencionamos antes. Un estilo que puede cambiar completamente la forma en que tus jugadores ven el juego de rol es el western, el viejo oeste. El western es un género narrativo ambientado principalmente en el oeste americano de 1860 a 1900. Aunque el western es fundamentalmente americano, tiene equivalentes en la literatura gaucha de Argentina, en las historias de colonización del outback australiano y en el cine mexicano, y por supuesto en el cine italiano. El western se desarrolla en un espacio de grandes llanuras, de desiertos, de montañas. Tiene que ser un territorio vasto, despoblado y hermoso, pero también peligroso. Esta es la frontera donde la ley existe de forma muy tenue o provisional,
donde el orden social todavía está siendo negociado y donde los conflictos se resuelven con violencia y valentía física, porque no hay ninguna institución disponible para poder resolverlos. Si eso te da vibras como de Kingmaker, que dicen que es la mejor senda de aventuras de Pathfinder, creo que tienes razón. Esta tensión entre civilización y naturaleza, entre la ley formal y la justicia personal, es el motor dramático de este género. Creo que los personajes del western también pueden ser muy útiles o atractivos para el juego de rol. Ya sabes, un pistolero solitario que va de pueblo en pueblo sin ninguna atadura. El sheriff honesto de un pueblo corrupto, el cazarrecompensas con moral ambigua, el forajido con un código de honor muy serio, el pistolero que busca la redención o el viejo veterano de guerra que no encaja en este mundo. Este género fue brutalmente popular en los 40s y 50s en Estados Unidos, pero en los 70s entró en una fase de autocrítica que dura hasta hoy. Muchas historias comenzaron a cuestionar el mito. La violencia no es gloriosa, sino traumática. Los nativos americanos fueron víctimas, no villanos. El héroe solitario no es un ideal, sino una cosa que a lo mejor no es deseable. Puede ser el antagonista. O sea, esto es perfecto para un juego mega dramático. El setting de Eberron, con sus trenes mágicos y sus territorios sin ley, ya tiene algunas similitudes con este género. Pero una campaña directamente western, pero con espadas, caballos, pueblos en la frontera, forajidos y magia, es prácticamente un territorio virgen en cuanto al material oficial, y creo que es enormemente fértil. Las películas que nos pueden inspirar a jugar como un western son Unforgiven de 1992, que puede ser una gran inspiración para D&D. Es un pistolero violento retirado que vuelve a la violencia por dinero y por necesidad. También está en el camino a la redención y muestra el costo real de la violencia. Dance with Wolves o Danza con Lobos de 1990, porque muestra el territorio de la frontera desde adentro, con la cultura lakota tratada con dignidad y profundidad. No hay película más bella hecha por los seres humanos. Tombstone de 1993, que es una aventura en grupo y que tiene una gran dinámica entre personajes, así como conflictos de lealtad y también duelos que son material muy utilizable en una campaña. Mira, hay muchísimas más, pero estas son las que pensamos por ahora. Un estilo distinto que le puedes dar a tu juego de rol en una campaña que encante y sorprenda es el noir. El film noir significa simplemente cine negro, y es uno de los estilos cinematográficos más influyentes de la historia, aunque puede ser muy difícil de definir con precisión. El noir tiene una identidad visual que es reconocible inmediatamente. Tiene zonas de sombra profunda y rayos de luz que entran en ángulo por persianas venecianas, por ejemplo. Los ángulos de la cámara son inusuales. La ciudad es un gran escenario. Las calles mojadas por lluvia reflejan los letreros de neón. Hay callejones oscuros, bares de mala muerte, oficinas de detectives con persianas a medio cerrar. El protagonista tipo noir es un detective privado, por ejemplo, o un policía que trabaja al margen del sistema. Es cínico, con un pasado complicado. El actorazo Humphrey Bogart definió este arquetipo de manera tan completa que es casi imposible pensar en el personaje sin ver su cara. La femme fatale también es otro gran arquetipo. Una mujer hermosa, inteligente, manipuladora, que usa su atractivo para envolver a los hombres y llevarlos a su destrucción. Las tramas suelen ser laberínticas, pero siempre son súper dramáticas y fatales. El noir, como estilo de una campaña, es muy fértil, con personajes moralmente ambiguos, una ciudad llena de secretos y corrupción, una trama que se complica cada vez que crees que la logras entender. Waterdeep y Baldur's Gate van muy bien con una escena noir. Eberron ya tiene mucho de esto en su ADN, específicamente la ciudad de Sharn, con sus niveles de corrupción y su estética de ciudad grande y peligrosa. Las películas recomendadas son, primero, Blade Runner de 1982. Es una referencia directa al noir de fantasía. Es un detective en una ciudad superpoblada, con lluvia constante, luces de neón y una pregunta filosófica de fondo sobre lo que significa ser humano. Para una campaña de D&D con ese tono, la ciudad de Sharn en Eberron es exactamente así. Y claro, hasta con esas preguntas. Si vas a ver Blade Runner de 1982, te recomiendo ampliamente y primero la versión del director, que pienso que es la completa y la que se entiende mejor. LA Confidential de 1997. Corrupción policial en Los Ángeles de los años 50. 3 policías con códigos morales completamente distintos que tienen que colaborar para sobrevivir. Es útil para D&D específicamente por su estructura de grupo y las motivaciones individuales en conflicto. Y al final, por supuesto, Sin City de 2005, que es de las más útiles para inspirarte para un juego de rol, porque es casi un cómic en blanco y negro, con violencia estilizada y personajes que son arquetipos puros. A mí Sin City me gusta mucho también. Mira, comenzamos hablando de medievalismo y estilos de campañas y terminamos recomendando muchísimas buenas películas. Solamente nos falta abrir unas cervezas. ¿Qué estilo de juego te gusta más a ti?
¿Tienes más recomendaciones estilísticas o cinematográficas? Te leo en los comentarios. Mi nombre es Manuel Solís, muchas gracias y que tires muchos 20. Suscríbete a W20. Hay video nuevo todos los lunes y jueves por la mañana. Nuestros miembros de Patreon tienen acceso anticipado a los videos y recompensas exclusivas, audios de producción, guiones, PDFs y para los tarascos su propio video bimensual. Una pregunta, una opinión, un saludo, lo que quieran. El link está en la descripción. Muchas gracias y que tires muchos 20.